Muy buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando de contabilidad financiera y estrategias de análisis. Vamos a empezar desde puntos muy básicos, pero llegar a un punto fundamental de cómo se realizan estos análisis de los estados financieros. Primero que nada, ¿quién soy yo? Soy Leonardo Alan Guerra Guerrero. Soy estudiante de la UNI de la carrera de Contaduría y Finanzas. Mi profesión me ha llevado a trabajar en Grupo Diabás, apoyando el área de contaduría. He trabajado en Hacienda como notificador y actualmente me encuentro trabajando en una empresa que se llama Megasys como auxiliar. ¿Ok? El primer punto que hablaremos son los principios contables. ¿Qué sean estos? Lo más básico, lo más elemental que tenemos que entender sobre lo que es la contabilidad para poder después llegar a un momento de análisis. Si no entendemos los principios contables, todo lo demás simple y sencillamente estará fuera de nuestro alcance. Lo primero es los postulados básicos de acuerdo a la CINIF. Son 8. Número 1, sustancia económica. Es darle más importancia a mostrar la información real de una transacción por encima del cumplimiento de alguna norma, por ejemplo, la jurídica. La información contable debe mostrar la realidad, la verdad de cómo fueron los hechos y debe quedar ese registro. Esa sería la máxima prioridad. Número 2, la entidad. Es la unidad que tiene actividades económicas, se caracteriza por tener poder de decisión y contar con recursos propios. Es decir, que la contabilidad debe llevarse de un negocio, de una empresa, de una unidad. Debe ser específicamente de algo. ¿Y cómo se define que es una unidad, que es una entidad propia? Porque tiene capacidad de decisión por sí misma. Número 3, negocio en marcha. El negocio tendrá un tiempo indefinido. Yo creo que ninguna empresa abre con la idea de cerrar la empresa. Entonces, debe trabajarse bajo la idea de que no hay un tiempo límite, sino que va a seguir trabajando de continuo. Número 4, devengación contable. Se registra la operación al momento de realizarse. Hay muchas confusiones que se dan a veces en este aspecto. Lo correcto es cuándo se registra, cuando sucede el hecho. Número 5, asociación de costos y gastos con ingresos. Debe tenerse claro lo que se obtiene derivado de lo que se gasta. Hay una ley que vamos a ver un poco más adelante. A todo cargo corresponde un abono. Entonces debe verse claramente si está saliendo un gasto, un costo, qué es lo que está significando el beneficio de ese gasto o ese costo. Número 6, valuación. Todo debe tener un valor monetario. Esto es indiscutible. Absolutamente todo se tiene que traducir a un valor monetario económico. Número 7, dualidad económica. La partida se compone del activo y su fuente que usualmente genera obligaciones. Esta es la ley de la partida doble. Estamos hablando que cuando se hace una operación, digamos, un activo, también se da una operación en un pago, un gasto, un pasivo. Siempre hay una partida doble. Número 8, consistencia. Todas las operaciones deben tratarse de igual manera de ser posible. Simplemente es el mismo reglamento, el mismo estándar, la misma contabilidad debe aplicarse a todas las operaciones. El siguiente punto importante es la ecuación contable. La ley de la partida doble se entiende que al aplicar valor a una cuenta siempre generará una alteración de igual valor en otra cuenta. Por ejemplo, si yo compro mercancía, estoy adquiriendo mercancía, pero estoy gastando el dinero, se reduce mi banco. Siempre que yo haga un ingreso o un egreso de cualquier forma, en ese momento se está generando una segunda operación. No es posible que yo haga algo, que yo pierda o gane, sin que en alguna otra parte se haga una reacción a ese movimiento. La ecuación contable es activo es igual a pasivo más capital. Es una ley inquebrantable y en el momento en que no se cumple se considera un error en la contabilidad. Esto es bastante tajante. En el momento que se deje de cumplir esta ecuación, ciertamente está incorrecto y es necesario corregirlo. Y la naturaleza de las cuentas. Pueden ser deudoras o acreedoras. Y la naturaleza define sus características y comportamientos. Toda cuenta tiene desde el inicio una naturaleza definida para identificarla y tratarla. Hay cuentas que aumentan cuando se cargan
y aumentan cuando se abonan, dependiendo de la naturaleza que tengan. Estamos hablando de cómo se va a comportar, cómo serán sus aumentos. Muchas veces los activos siempre tienen una misma naturaleza, los pasivos suelen tener una misma naturaleza, pero hay sus excepciones dependiendo del uso que se le vaya a dar la cuenta. Parte de esto lo veremos un poco más adelante. Y la gestión financiera y tamaño del negocio. Se encarga de planificar y organizar la estrategia financiera de la empresa. ¿Qué significa esto? Toma de decisiones, definición de estrategia, ¿qué vamos a realizar? Muchas veces en las empresas el dinero no es un bien o un recurso que sobre, sino al contrario que escasea. Hay un flujo de efectivo, un flujo de caja y debemos adaptarnos, tener una estrategia para cumplir nuestras obligaciones con el efectivo, con la capacidad de pago que tenemos en el tiempo definido. Es normal pedir préstamos para pagar y después recuperar cuando nosotros obtenemos dinero de contratos. Hay muchas operaciones que se pueden hacer, pero lo importante es tener una estrategia para saber qué se puede, qué no se puede y hasta dónde se puede hacer. Porque sin esa estrategia podemos meternos, ¿verdad?, en complicaciones por una mala administración. El siguiente punto básico es qué es el activo, el pasivo y el capital. Aquí podemos observar varios elementos, que es una comparativa que se observa en cada uno de ellos. El activo refleja derechos y valores, es decir, aquello que yo tengo el beneficio, yo tengo este dinero, yo tengo esta mercancía, yo tengo estos derechos, yo tengo derechos de esta marca, yo tengo estas inversiones. Representa lo que yo tengo. El pasivo refleja obligaciones y compromisos, es decir, aquello que yo debo. Yo tengo que pagar la luz, yo tengo que pagar a mis proveedores, yo tengo cuentas por pagar. Todo eso que es un compromiso económico que se tiene que pagar, entra dentro de un pasivo. Y el capital refleja la capacidad que tiene de autofinanciar la operación. El capital quiere decir aquello que yo tengo y está dentro de esta categoría de capital. Pueden ser las ganancias, la reserva legal. Es una parte reservada y que indica lo que realmente corresponde a la empresa. No está en uso como el activo. No es algo que tengo yo en uso como la maquinaria, como una computadora, sino que son las diferentes reservas y cuentas donde se guarda el capital de la empresa. El siguiente, las cuentas de activos suelen ser cuentas de naturaleza deudora y las de pasivo acreedor, al igual que las de capital. Algo que hablamos hace rato, no es una regla obligatoria, podría llegar a cambiar en alguna cuenta en específico, pero por lo general esta regla se cumple, es lo más común. Lo que es activo y pasivo se divide en circulante, fijo y diferido. ¿Qué significa esto? Se refiere al tiempo. Cuando es un activo circulante, por ejemplo, estamos hablando que se vuelve dinero fácilmente, rápidamente. Usualmente tomamos el máximo de un año. Es decir, si tengo una mercancía, yo espero venderla en un mes, 2 meses, 3 meses, pero no voy a llegar al año. Cuando hay algo fijo, activo o pasivo fijo, es porque es algo que se tiene que pagar, ¿verdad? Pero tenemos tiempo para hacerlo, es a largo plazo. Es que va a pasar más de un año, 2 años y vamos a seguir pagando esa deuda o vamos a seguir obteniendo el beneficio. Y lo que es diferido es algo que se está devengando continuamente. Por ejemplo, el pago de seguros, que yo pago un año y cada mes se está devengando la parte proporcional. En capital no se cuenta con divisiones de tiempo. El capital simplemente no tiene ninguna separación y suelen ser cuentas más estándar. El activo se compone de elementos que se pueden convertir en efectivo y el pasivo se compone de elementos que demandarán efectivo. El capital son valores reflejados que pueden ser o no efectivos. Hay una fórmula que es activo es igual a pasivo más capital. Esta misma aplica cualquiera de estos tres que queremos obtener. Por ejemplo, pasivo es igual a es activo menos capital y capital es igual a activo menos pasivo. Llegamos al punto de los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros principales? Balance general, estado de resultados, estado de variaciones del capital contable y estado de flujo de efectivo. El balance general
incluye lo que es activo, pasivo y patrimonio y muestra la situación financiera en una fecha precisa. Lo más normal que un balance se haga al finalizar un periodo. Puede ser un trimestre, un semestre o un año. Casi por obligación se toma el de un año, se tiene que realizar para las comparaciones debidas. Muy difícilmente se haría algo mensual debido a que la cantidad de trabajo es mucho y el valor que podría aportar quizá no sea tan significativo. Cuando uno tiene un balance general, podemos ver exactamente lo que tiene la empresa en activos, en pasivos y en capital en una fecha determinada. Hay algo muy importante y es que después del cierre de año se puede hacer un balance general donde ya toma en cuenta ganancias y pérdidas totales del año. El estado de resultados, este sí suele hacerse de forma mensual. Se conforma de ingresos, gastos y utilidad. Muestra el resultado obtenido por el negocio en un lapso de tiempo definido. Mientras que el balance general era en una fecha exacta lo que tenemos, el estado de resultados maneja un lapso de tiempo, usualmente mensual del 1 al 30 del mes, y en ese momento estamos observando cómo se recibieron los ingresos, cómo se gastó el dinero y lo más importante, cuál fue mi utilidad, cuánto de ese dinero que entró a causa de la operación ordinaria yo me estoy quedando, yo estoy conservando, cuál es mi ganancia real. El estado de variaciones en el capital contable se conforma por los